En Chihuahua, siendo las 10 horas del 20 de mayo de 2024, el de la voz, licenciada Pamela González Hernández, secretaria de acuerdos adscritos a este juzgado sexto de primera instancia en materia penal y procesal del trabajo de este distrito judicial, hago constar que nos encontramos constituidos en la sala número 15 de oralidad a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar ordenada dentro del expediente 574-2024 relativo al juicio ejecutivo oral procesal penal laboral promovido por el señor Javier Apodaca Villalobos en contra de la empresa Welch S.A. DCB. El juez ingresa a la sala. Podrá pedirse a los presentes ponerse de pie para la recepción del juzgador. El juez declarará la apertura de la audiencia preliminar en términos del artículo 873E y 873G de la Ley Federal del Trabajo. Así, el juez encomendará al secretario de acuerdos identificar y protestar en términos de los artículos 873 de la Ley Federal del Trabajo a las personas que intervendrán. Hago saber, dicho esto, al juzgador que preside que se encuentran presentes en esta sala de oralidad la licenciada Andrea Ortiz Rubio, apoderada jurídica de la persona moral actora, quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral que se tiene a la vista. A la licenciada Fernanda Valderrama Ruiz, autorizada del demandado en términos del artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo, quien se identifica con su credencial de elector expedido por el Instituto Nacional Electoral que se tiene a la vista. El ciudadano Javier Apodaca Villalobos, parte demandante, quien se identifique con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral que se tiene a la vista. Hago saber a los presentes que el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo impondrá multa por el equivalente a de 50 a 250 unidades de medida de actualización al patrón que no cumpla las disposiciones contenidas de los artículos 61, 69, 76 y 77. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo octavo del título tercero relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. De 50 a 1.500 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 21. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 132. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos del trabajo. De 250 a 5.000 unidades de medida de actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso o hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, así como al que viole las prohibiciones establecidas en las fracciones cuarto y quinta del artículo 133 de la ley o lo dispuesto en el artículo 357, segundo y tercer párrafo de esta. De 250 a 2.500 unidades de medida de actualización al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones 2, 6 y 7 de esta ley, asimismo por incumplir con los requerimientos que le haga la autoridad registrada y la autoridad conciliadora, y de 250 a 100 unidades de medida de actualización al patrón que no comparezca a la audiencia de conciliación en términos del artículo 684E, fracción cuarta de esta ley. Por lo cual a continuación les interrogará individualmente pidiéndoles ponerse de pie para su debida identificación. Enterados de lo anterior, Javier Apodaca Villalobos protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Licenciada Andrea Ortiz Rubio protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Licenciada Fernanda Valderrama Ruiz protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Tienen el uso de la voz para manifestarse en cuanto a esta etapa, que es de hechos no convertidos por las partes en primer lugar de la parte actora y después de la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Me presento, mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y funjo como representante de la parte actora, en donde quisiera mencionar los siguientes hechos suscitados de mi cliente. Con fecha del 12 de febrero del 2009, el señor Javier Apodaca Villalobos prestó sus servicios a la demandada con el puesto de marketing, consistiendo sus labores en publicidad y coordinación como director principal de marketing, asignándosele inicialmente un salario de 2 millones de pesos mexicanos, en el cual se le fue fijado el salario de 66.666 pesos mexicanos. Dicho esto, el día 14 de mayo del 2024 fue avisado por la empresa Welch S.A.D.C.B. que ya no se requerían de sus servicios, por lo cual el asistente de recursos humanos le menciona que tome sus cosas y se retire. Ante esto, presenciamos que se despidió a mi cliente injustificadamente sin mediar causa justificada alguna. La demandada por conducta irracional y sin motivo alguno a partir de la fecha de 13 de mayo del 2024, invocando indebidamente la causa.
Es por ello que hacemos de la reclamación de los 3 meses de salario de indemnización constitucional correspondiente a tal despido, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido del señor Javier hasta que se cumple el laudo. Por otro lado, la jornada ordinaria del señor Javier consistía en laborar de las 7 a.m. a las 4 p.m. horas de lunes a sábado, pero durante los jueves trabaja de las 6 a.m. a las 5 p.m. horas. En consecuencia, durante dichos días laboró tiempo extraordinario de las 6 a las 5:30 horas, que asciende a un total de 160 horas extras, adeudándose por tal concepto la cantidad de cual se reclama. Finalmente, mi cliente hace mención de que no tuvo el disfrute ni le fueron pagadas las vacaciones correspondientes al periodo anual de noviembre, consistentes en 2 semanas a razón de un salario de 4 millones de pesos mexicanos mensuales, aumentado con el 25% que importan la cantidad de 1 millón de pesos mexicanos, cuyo pago reclamo conforme al artículo 79 de la ley. Es por ello que exigimos hoy que a mi cliente se le realice el pago de indemnización por despido injustificado de acuerdo al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, así como también se sanciona a la empresa a lo estipulado al artículo 994. Parte demandada ahora puede hacer uso de voz. Yo, Fernanda Valderrama Ruiz, como representante legal de la empresa Welch S.A.D.C.B., atengo que la empresa Welch S.A.D.C.B. niega haber despedido injustificadamente al señor Javier Apodaca Villalobos, ya que la empresa sí le entregó un aviso de rescisión laboral que sí fue notificado con brevedad de que sus servicios en la empresa ya no serían requeridos. Dichos hechos suscitan en lo siguiente. La empresa Welch S.A.D.C.B. afirma haber contratado a Javier Apodaca Villalobos el 12 de febrero del 2009 para un puesto de marketing. El día 13 de mayo del 2024, la empresa Welch S.A.D.C.B. le entregó a Javier Apodaca Villalobos un aviso de rescisión, ya que no serían más solicitados sus servicios. El día 14 de mayo del 2024 se le hace saber a Javier Apodaca que es el último día que se presenta y que necesita recoger sus pertenencias. Sin embargo, él afirmó nunca haber recibido un aviso de rescisión laboral. Es por ende que respecto al pago de 3 meses de indemnización constitucional y salarios se opone la excepción de falta total de acción en virtud de que la demanda en ningún momento despidió el actor en forma injustificada. Así como también todas las anteriores excepciones tienen su apoyo además en la siguiente contestación que se hace de los hechos en acatamiento estricto de lo que dispone el artículo 878, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Dicho esto, tienen el uso de la voz para manifestarse en cuanto a la etapa de la calificación de los medios de prueba aportados por las partes, en primer lugar de la parte actora y después de la parte demandada. Muchas gracias. Es competente mencionar al jurado que para conocer del caso, según previenen los artículos y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto al fondo son aplicables el artículo 123, fracción 21 constitucional y 8, 10, 11, 18, 20, 26, 31, 35, 48, 56, 61, 67, párrafo segundo, 76, 80, 81, 84, 87, 89, 132, fracciones 1 y 2, 162 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, norma el procedimiento a las disposiciones del título 14º, capítulo 16 del Código Laboral. Ante esto dicho, ofrezco como pruebas siguientes la prueba testimonial del testimonio de la empleada Nicole Valverde Hernández, la cual menciona estar presente el día que se le notificó al señor Javier Apodaca Villarreal acerca sobre su despido injustificado sin causa alguna el día 14 de mayo del 2024, en donde Nicole menciona que el encargado de recursos humanos nunca le mencionó al señor Javier Apodaca los motivos por los cuales fue despedido de la empresa, así como también nunca le dio un aviso de rescisión de trabajo, solamente lo ignoró y prosiguió a decirle que tomara sus cosas debido a que ya no necesitaban más de sus servicios en la empresa, corriéndolo rápidamente. Y finalmente, como prueba de avances de la ciencia, contamos con la grabación de audio grabada mediante el teléfono del señor Javier el día del suceso, en el cual el encargado de recursos humanos de la empresa Welch S.A.D.C.B., el señor David, despide injustificadamente al señor Apodaca y en el que él le pregunta los motivos de su despido. Sin embargo, el encargado de recursos humanos omite dicha pregunta y le dice que se retire de la manera más rápida posible de la empresa sin dar alguna explicación de por medio ante este cuestionamiento y agrediéndolo verbalmente a que se marche. Parte demandada ahora puede hacer uso de voz. Para probar la objeción y excepción de la empresa Welch S.A.D.C.B. ofrezco las siguientes pruebas. Tenemos la prueba documental, el cual es el aviso de rescisión laboral firmado por Javier Apodaca Villalobos el 13 de mayo del 2024, donde se establece que sus servicios ya no son necesarios para la empresa y que en el plazo de un mes deberá de abandonar la empresa. Muy bien, parte actora demandada, se admite la prueba testimonial y de avance de la ciencia que ofreció a cargo de la parte demandada personalmente. Se apercibe a la licenciada Andrea Ortiz Rubio, apoderada jurídica de la persona moral actora, que de no presentarse a la audiencia de juicio a interrogar la prueba, se declarará desierta. Por otro lado, se apercibe el demandado Welch S.A.D.C.B. de que de no presentarse sin causa justificada a la audiencia de juicio a responder las preguntas que le formulará la parte actora de oficio, se presumirán ciertos los hechos que con esta prueba pretenda demostrar la parte contraria.
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 873F de la Ley Federal del Trabajo, se fijan las 10 horas del 22 de mayo para llevar a cabo la audiencia de juicio. Siendo las 11 horas con 5 minutos del 20 de mayo de 2024, se cierra la grabación de la audiencia preliminar celebrada dentro del expediente 574 de 2024 relativo al juicio ejecutivo oral procesal penal laboral promovido por el señor Javier Apodaca Villalobos en contra de la empresa Welch S.A. de CB.